La historia del Golf es realmente larguísima. Podemos remontarnos a 1974, es decir, hace casi 40 años o más de 40 años, cuando llegó la primera generación, estamos ante la séptima, y está establecido que vendió millones de unidades y se produjeron más de 30 en toda su larga historia. Es decir, estamos ante uno de los autos más icónicos de la industria automotriz. En Argentina podría decirse que es casi una deuda pendiente. Hasta no hace mucho se vendía la cuarta generación. Después vino la mal llamada o irónicamente llamada 4.5, que no era más que un restyling de esta cuarta generación y que hizo que muchos amantes del Golf, muchos puristas, la miraran de reojo. Hace un par de años, Volkswagen puso en cancha la sexta generación del Golf en su versión GTI, es decir, como para sumar un poco desde la imagen y para darle el gustito a los amantes del Golf. Y finalmente, como podés ver en imágenes y como te mostramos en su lanzamiento en Salta, desde México nos llegó la séptima. Quizás es el auto más continuista de la historia. Obviamente que se nota la diferencia con el primero de hace 40 años, pero sus líneas claramente son distintivas. Este Golf 7 sigue el linaje de la familia Golf a su manera y evolucionando poco a poco o generación a generación, casi al punto que hay que afilar los ojos para distinguir a este séptimo del 6. De frente se le ve un poco más puntiagudo que antes. Cambió algunas curvas por aristas y eso se nota, por ejemplo, en la zona del capot, donde se ven dos nervaduras claramente marcadas. La parrilla se mantiene pequeña o bastante angosta y las ópticas casi tampoco variaron. La zona baja se ve algo más deportiva. A diferencia de su hermano el Vento, por ejemplo, no tiene el spoiler puntiagudo y sí tiene dos tomas de aire bien marcadas a los costados que le imprimen algo de deportividad y lo sacan de un frente algo abúlico, pero efectivo y clásico. Podríamos decir que es un auto en líneas generales bastante clásico, pero con algunos detalles que tratan de avisparlo un poquito. Lo primero que buscamos cuando se develó el nuevo Golf fue el tan característico pilar C, que perdura desde el Golf 3, es decir, desde la tercera generación. Ese gran espacio de chapa se mantuvo desde esa hasta esta generación, lo podés ver en imágenes, y es ya casi un rasgo bastante distintivo de toda la familia Golf. Hay muy poco para agregar en un lateral sin mayores soluciones estilísticas, más que la línea de cintura clásica, algo ascendente y ubicada a media altura, con lo cual hay mucha superficie vidriada para quienes viajen adentro. La esencia del Golf en definitiva es ser simple. Corona en el lateral las llantas de 16 pulgadas, que son de un diseño atractivo y casi deportivo, que le suman justamente esta pizca de deportividad de la que te hablamos desde que arrancamos a hablar de su imagen exterior. Nos ubicamos en el sector trasero y lo primero que vemos son unas ópticas rasgadas que son quizás el cambio más jugado de este salto generacional. Estructuralmente sigue las líneas anteriores, como te venimos diciendo desde el principio, con un portón recto, también casi característico, y un paragolpes trasero inflado, que también sigue la línea de generaciones atrás. Sin embargo, ese recurso le puede jugar un poquito en contra, ya que hace que la boca de carga quede algo elevada. Y ya que estamos en tópico, el baúl de 380 litros es una medida lógica que se marca dentro de los estándares del segmento de los medianos bicuerpo. Hay apenas poquitos ejemplares con un poco más de capacidad de baúl. Otro detalle raro que encontramos es que no hay logotipos que indiquen la versión de la que se trata, y esto corre por lo general en toda la gama. Y por último, la buena visibilidad trasera cortesía de una luneta de generosas dimensiones. Volvemos al baúl y la muy buena noticia que encontramos, además de que se hable por logo push, un detalle que nos parece simpático pero no tan práctico, se encuentra una quinta rueda idéntica a las 4 titulares. Abrimos una de las puertas del Golf y lo primero que percibimos es una terminación excelente, típica mexicana, con muy buenos materiales y destacadas texturas, como la que ves de la zona de la plancha. Como siempre decimos, y no nos vamos a cansar, es que la industria azteca está definitivamente un escalón por encima de la Mercosur, nos guste o no. El diseño es muy Volkswagen y hasta te diríamos casi japonés. Es muy minimalista, muy sobrio y con líneas poco jugadas, más allá de este recurso metálico de la plancha que sin dudas es distintivo. Nos gusta el volante de base casi plana, que sigue en sintonía con lo que te decíamos de los detalles, por decirlo de alguna manera, deportivos, y que incluso ya habíamos visto en el Vento en la prueba que hicimos hace unos meses. Y acá, aunque por ahí suene a contradicción, cabe destacar que si bien nos pareció un detalle de calidad, esa parte metálica de la que te venimos hablando no es lo que más nos agrada desde el punto de vista estilístico. Insistimos, es un gran detalle de terminación y de percepción de calidad, pero no es lo que más nos convence en cuanto a diseño. El tablero, como suele suceder en los Volkswagen, es de buena lectura y con muy buena iluminación, y cuenta con 4 relojes, aunque el de nafta y el de temperatura podrían ser de un tamaño algo más grande, y cuenta obviamente con computadora digital que tiene toda la data necesaria para
el trayecto. Tanto butaca y volante cuentan con doble regulación, con lo cual, además de la comodidad de la butaca, la posición de manejo es muy buena. Incluso el reposapiés, es decir, donde uno deja el pie izquierdo cuando va en ruta, es bastante generoso y permite que podamos ir bastante descansados. El sector multimedia corre por cuenta de un Stereo Touch muy Volkswagen, muy clásico, que ya venimos viendo en varios modelos, y obviamente tiene todas las conexiones disponibles y tiene compactera ubicada en la guantera, como ves en imágenes, y ahí abajo la ranura de la tarjeta SD, un recurso en el que creemos que solo Volkswagen sigue insistiendo, pero que no deja de ser efectivo por toda la memoria que pueden incorporar estas tarjetas. Todo el sistema es bastante intuitivo, incluyendo los comandos satelitales ubicados en el volante, pero lamentablemente le falta navegador, incluso en el resto de la gama tampoco cuenta con el GPS, y una entrada USB común, es decir, tiene un adaptador que está preparado para recibir productos Apple, pero por ejemplo quienes no contamos con ese tipo de tecnología nos quedamos sin escuchar nuestra música, de no ser obviamente por el Bluetooth. La buena noticia o la mala noticia para los desordenados es que el Golf cuenta con innumerables portaobjetos de generoso tamaño diseminados por todo el habitáculo, así que no va a haber excusas a la hora de dejar anteojos, llaves, billeteras o lo que sea que tengamos a mano. La habitabilidad fue mejorada. El crecimiento de las dimensiones le aportó un poco más de espacio, sobre todo a las plazas traseras, como suele suceder, y aunque es mejor respecto de la sexta generación, queda lejos de los referentes, que por ejemplo en este caso, en el de los hatch medianos, es el TIDA. La plaza central es algo dura, pero la buena noticia es que cuenta con 3 cinturones y 3 apoyacabezas como corresponde, y que además, si viajan 2 adultos, van a poder rebatir la plaza central para ubicar algún vaso o mismo los brazos y sumar comodidad al viaje. La denominación oficial de este Golf es Trendline, por lo cual estamos hablando de una versión o de una variante de equipamiento básica, aunque en el caso de los medianos no suele ser, por ejemplo, tan básica como la de un segmento B. La dotación incluye ABS, Airbags 7, ESP, control de estabilidad, faros antinieblas traseros, fijaciones ISOFIX para llevar a los más pequeños, el estéreo completo del que te hablábamos entre lo más destacado. En el DB quedan el techo, los sensores de estacionamiento que siempre suman, climatizador y el navegador del que te hablamos cuando abordábamos el tema de la multimedia. Todos ítems que sus competidores o algunos de ellos incorporan en su equipamiento base. Encaramos la segunda parte de esta prueba de manejo del nuevo Volkswagen Golf y obviamente, como siempre, abordamos la parte del motor. En este caso, este Trendline está equipado con un 1.6 de 110 caballos histórico, aunque no es el mismo que se vio en la renovada gama de Fox y Surán. La diferencia principal es que este no cuenta con el sistema de admisión variable de válvulas, lo cual mejora o hace un poquito más eficiente el proceso de combustión. Aunque a priori los 110 caballos puedan sonar o puedan parecer algo flacos para un vehículo de este porte, la entrega de potencia es lógica, se mueve tranquilamente y no tiene problemas para mover a este Volkswagen, aunque sí se encuentra algo flaco en la zona alta del cuentavueltas, con lo cual a la hora de los sobrepasos va a haber que echar mano de la caja. Justamente la caja o la transmisión es otra de las diferencias respecto al sistema motopropulsor en cuanto a Fox y Surán, ya que cuenta con una caja de nada más 5 velocidades, algo que podría ser mejorable ya que algunos de sus rivales cuentan con caja de 6, como por ejemplo el TIDA. Se trata de una caja de relaciones bastante largas, con lo cual en ruta o altas velocidades, a la hora de los sobrepasos va a haber que disminuir o bajar una marcha o incluso dos, ya que puede ser algo flaca la entrega de potencia y de par a ese régimen. La selectora es de recorridos algo largos, pero que encuentra acoples bastante eficientes, con lo cual no vas a tener ningún tipo de problemas si se apura un poco la caja. Obviamente en las mediciones el Golf quedó algo relegado respecto de sus rivales, aunque Nobleza obliga a aclarar que es el menos potente de todos los de entrada de gama, ya que por ejemplo 308 cuenta con 115 caballos, Focus con 125 y el TIDA con su 1.8 de 124 caballos. Las frías cifras indicaron que recorre el 0 a 100, es decir que alcanza los 100 km por hora en 12,8 segundos y que las recuperaciones, algo lentas, de 14,1 segundos en cuarta y 22,8 en quinta, lo cual habla también de esta larga relación de caja, sobre todo en las marchas altas de la que te hablamos hace instantes. En contrapartida, los consumos son realmente buenos y obviamente les gana al resto de sus competidores.
Los registros indicaron 5,5 a 100 km por hora, incluso con 5 marchas no más, y 7,4 litros cada 100 km a 130, donde el motor gira a poco más de 3.000 revoluciones por minuto, algo bastante plausible teniendo en cuenta esto que te decimos de la quinta marcha. En ciudad también muy buenas cifras y promedios de apenas 9,2, lo cual habla de un muy buen consumo urbano. Es interesante destacar que la llanta de 16 pulgadas no compromete el confort de marcha, sino todo lo contrario. Además, este Golf, a diferencia de las versiones turbo, es decir, de las variantes más equipadas que están relacionadas exclusivamente al motor 1.4, cuenta con barra de torsión y no con sistema independiente en el eje trasero, con lo cual se lo nota algo más áspero y le cuesta un poquito más copiar las irregularidades del suelo. En definitiva, si bien no es incómodo en la metrópoli, cuenta con algo de desventaja teniendo en cuenta que algunos de sus rivales son nacionales y obviamente ese reglaje está hecho más acorde para nuestros caminos. Su comportamiento rutero es bastante bueno, como podés ver en imágenes, en ocasión de su lanzamiento en Salta recorrimos muchísimos kilómetros en las rutas del norte argentino y pudimos comprobar que pese a la falta de la suspensión independiente, la barra de torsión cumple con entregar a plomo a altas velocidades y además la dirección eléctrica suma muchísimo a la experiencia de manejo. Por último, los frenos a disco ventilado y a disco frenan a este Golf en distancias más que lógicas. Resumen final para el Volkswagen Golf 1.6 Trendline. Los puntos a mejorar son el equipamiento de confort, tiene algunas grietas en su equipamiento, aunque estamos ante la versión de entrada de gama. Las prestaciones, que podrían ser mejores aunque estamos ante uno de los motores con potencia nominal menor de todo el segmento. Y uno de los puntos más polémicos es la disponibilidad de este Golf, algo que incluso nos han comentado en nuestras redes sociales, hablamos de Facebook y de YouTube, que es realmente difícil de conseguir y mucho menos al precio de lista, que es de 229.993. Por el lado de los puntos a favor, hay muchos, pero como siempre te decimos, nos quedamos únicamente con 3. En primer lugar, el equipamiento de seguridad. Pese a estar hablando de una versión base o de entrada de gama, tenemos 7 airbags ABS y ESP, algo de lo que no todos disponen. En segundo lugar, su comportamiento. Pese a tener barra de torsión, va muy bien tanto en ciudad como en ruta. Y por último, su calidad, que la industria mexicana siempre decimos que está un escalón por encima de la Mercosur y este caso no es la excepción. Como te decíamos, el precio de este Golf es de 230.000 pesos para redondear. Un precio lógico, pero también, como te decíamos, es casi irreal, por lo cual si lo encontrás, no importa bajo qué circunstancia, resérvalo. Y si no, te decimos que también.